Hola, un saludo especial para ti. Estamos en el módulo de Introducción al Pensamiento Oriental y esta es la clase de introducción al tema de historia de la China. Y he querido grabar este preámbulo antes de comenzar a entrar en materia porque quiero que tengas en cuenta básicamente dos ítems para desarrollar este contenido. El primero que quiero que tengas en cuenta es que China destaca por muchas cosas, y en cada una de esas cosas, cuando uno entra a mirar el pensamiento oriental, se sorprende porque es fascinante. Si miras desde el punto de vista cultural, vas a quedar encantado, puesto que conjugan cerca de 56 nacionalidades, cada una de estas nacionalidades con una historia, con un modo de pensar y de construir su entorno diferente, con unas tradiciones diferentes, y eso hace que se amalgame todo en un valor cultural que ofrece mucho. Si miras a China desde el punto de vista político, quedas también fascinado de ver cómo el partido que mueve todo este proceso de acontecer histórico desde el advenimiento de la República China, de la Revolución y todas las cosas que han sucedido después, viene haciendo una labor tan gigantesca que se va amoldando a las exigencias actuales, se va amoldando a las circunstancias y tiene unas raíces filosóficas tradicionales que sustentan ese pensamiento, y esto hace también entonces que políticamente China destaque actualmente en todas las esferas del movimiento internacional. Si lo miras desde el punto de vista económico, también nos sorprendemos de encontrar cómo China tiene un crecimiento gigantesco en su ritmo de vida. Las sociedades rurales pasaron a ser ciudades grandes que ofrecen también muchas alternativas para el turismo. Entonces, China es fascinante desde donde quiera que lo mires. Pero la historia, que es lo que vamos a abarcar, también es fascinante. Mira que estamos hablando de cerca de 6.000 años de civilización, 6.000 años, e incluso ahora en la actualidad, desde que nació en el año 4000 a.C., que es la fecha en que se data más o menos el surgimiento de la civilización oriental china, hasta nuestros días, aún está de moda todo lo chino. Está de moda la acupuntura, se habla del masaje, se habla de las artes marciales orientales, del tai chi, del qigong, del shaolin, se habla de la literatura, se habla de la caligrafía. Entonces, todas estas expresiones han logrado sobrevivir en un grande periodo de tiempo. Y es por eso interesante mirar un poco cómo es la historia de todo ese proceso. Y viene el segundo ítem que quiero que tengas en cuenta, y es que cuando nosotros hablamos de historia, se entiende que la historia se parte a partir de el surgimiento de la escritura de los pueblos. Cuando nace la escritura, nace con ella la historia. Así que es el conjunto de todos los registros que se tienen desde el momento de la aparición de la escritura. Entonces, todo lo que está antes de esa historia se llama prehistoria. Si miramos a China, el surgimiento de la escritura data del año 2010 a.C. de manera aproximada. Si nosotros nos enfocáramos solamente en eso, o sea, partiéramos a estudiar desde allí, nos estaríamos perdiendo casi 2000 años de evolución. Y yo pienso, si un poquito más de 2000 años que tenemos en la sociedad occidental después de nuestra era, 2000 años han sido decisivos para hacer una transformación social y cultural, tecnológica, que decir que científica. Todo lo que se mueve en 2000 años, ¿qué pasaría si mochamos de esta narración los 2000 años que ocurrieron antes de la aparición de la escritura? Sería imposible comprender la riqueza tradicional y ancestral que se ancla además a los procesos históricos para generar lo que hoy es China.
y notemos que incluso políticamente los destinos de la nación en este momento están regidos bajo principios confucianos. Así que vamos a abarcar, como el título aparece, el título de nuestro video es Historia de China, pues vamos a entender que no solamente es la historia, estamos viendo la prehistoria y la historia de China. Y ese tiempo, esos procesos, los vamos a desarrollar en tres grandes partes. La primera, que ya pues es obvia, la prehistoria de China. Y segundo, la historia de China, que está partida también en dos partes. Lo que llamaríamos la historia antigua y segundo, la historia imperial. Es decir, que estamos extendiéndonos hasta el año 1911, que es cuando se cae la última dinastía china y arranca lo que se conoce como la República China. En eso va a basarse fundamentalmente el contenido de esta unidad. Y vamos, a partir de allí, solamente a ver de manera general alguna información que nos compete del proceso de la revolución, del gobierno de Mao y lo que acontece con los gobiernos después de Mao, los primeros gobiernos después de Mao, que se conocen como el gobierno del terror. ¿Y esto por qué? Porque de cara a estudiar cualquiera de las expresiones culturales, vaya que estudiar caligrafía, que vas a estudiar teología o bueno, ideologías religiosas, que vas a estudiar Tai Chi, que vas a estudiar Qigong, que vas a estudiar artes marciales, que vas a estudiar medicina china, cualquier expresión histórica, cualquier expresión requiere de un contexto y estas partes en las que desarrollaremos esta unidad son fundamentales para comprender el porqué de ese arte puede ser de una manera o de otra. Así que con estas tres ítems les doy la bienvenida y entonces entramos en materia con prehistoria.